A continuación le doy la palabra a mi estimado síndico regional, el maestro Juan Carlos Moreno Ontivero, para la presentación de la semblanza y de nuestro siguiente ponente. Adelante, estimado maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén realmente atentos a todos los temas que están llevándose en el Congreso. Y bueno, pues ya se están calentando los temas que son muy importantes. Y que nos toca ver el día como siguiente punto es básicamente las modificaciones al CFDI y sus efectos fiscalizadores, principalmente en auditorías y restricción de sellos. Este es un tema demasiado importante para todos los contribuyentes, principalmente porque es una de las herramientas que utiliza el SAT precisamente para esas confrontas, tanto de lo que declaramos como de lo que timbramos. Y también, pues, se han venido dando todas estas modificaciones año con año, incluso en misceláneas, se han venido dando constantemente esas adecuaciones, ¿sí?, a los FDIs, y que de alguna manera, bueno, pues trae consigo pues una actualización forzosa que se tiene que hacer. Incluso muchas veces comentamos que debe de haber ya un curso especializado, una maestría especializada en emisiones de CFDI, principalmente por todos los cambios, ¿no? Y por todas las características que tienen. Y ahora más con la carta aporte igualmente, todos estos nodos, todas estas información que solicita la Secretaría de Hacienda en este sentido. Y para esto tenemos al contador público certificado, mi estimado Gonzalo Juárez López Jr., que nos hablará del tema. Permítanme darles una breve semblanza de Gonzalo. Desde 1997, orgullosamente socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. En el 2002 fundó gjlasesores.com, grupo en el cual ha venido adquiriendo experiencia en temas fiscales y financieros. Concluyó 3 maestrías y especialidades en el ramo financiero, en el ramo de Derecho y en el ramo de Administración Fiscal. También ha escrito varios artículos en reconocidos periódicos como El Financiero, la revista Contador Público del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y revistas y boletines de la región Centro-Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Sin más, les dejo aquí al maestro Gonzalo Juárez López, que nos hablará sobre las últimas modificaciones y los efectos que vienen para el 2022. Bienvenido, Gonzalo. Adelante, gracias. Muchas gracias, Juan, por tan amable presentación. La verdad es un gusto ser recibido así, se siente uno como entre amigos. Y luego, después de la dinámica que manejaron el maestro Juan José y el maestro Francisco, los abogados, realmente me sentí completamente ajetreado porque realmente es diferente la forma en que tenemos que ver los temas que nos afectan, y me parece que ellos lo manejaron de manera magistral. Agradezco, por supuesto, la invitación del doctor Octavio de la Torre, que no se encuentra, a la representante de síndicos, Cristal Galván, por permitirme estar aquí con todos ustedes, y por supuesto al presidente de Canaco, ingeniero Tejada, por permitirnos desarrollar este tipo de eventos que creo que sirven tanto para el empresario como para el contador, estar al pendiente de los cambios y tener las mejores oportunidades de sobrevivir a esta realidad que manejaban hace un rato los abogados, que a veces se sale un poquito de la legislación y se tiene que regular. Pues bien, el día de hoy, como bien lo platicó nuestro compañero Juan, pues vamos a hablar precisamente de las modificaciones al CFDI, pero quiero arrancar con una reflexión. En esta reflexión lo que digo es, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y esta es una frase muy fuerte porque la verdad es que queremos a veces permanecer en el lugar donde nos encontramos y que nada se mueva. Y esto solo es posible cuando todo lo demás cambia.
Entonces, realmente esto nos lleva a un desafío enorme donde tenemos que estar precisamente cambiando y modificando constantemente lo que sucede a nuestro alrededor. Pues bien, vamos a platicar el día de hoy acerca de este contenido. Vamos a dar unos precedentes inicialmente, después vamos a hablar de modificaciones. Voy a tratar 6 modificaciones principales: los cambios generales del CFDI, nuevos datos obligatorios al CFDI del emisor, el complemento de pagos y la restricción de sellos. También vamos a hablar en el siguiente punto de los nuevos datos del CFDI necesarios para la deducción, las consecuencias de la emisión del CFDI en el reciclo, así como la actualización de obligaciones fiscales. Y al final, pues haremos unos comentarios finales y por supuesto estará abierto para todos ustedes, para sus comentarios, preguntas, inquietudes o, si es posible, aportaciones, si nos lo permitiera el tiempo. Pues bien, ya entrando en el tema, pues vamos a empezar precisamente con estos antecedentes. El SAT tiene una misión y visión de recaudar recursos. El objeto que nos maneja el SAT, el objeto que maneja el Servicio de Administración Tributaria, pues lo tenemos por aquí, que es aplicar la legislación fiscal y aduanera, fiscalizar a los contribuyentes y facilitar e incentivar el cumplimiento. Sus objetivos los tenemos muy claros, es aumentar la recaudación. Aquí lo tenemos. Pero en este incremento de recaudación es muy importante las formas, ¿sí? No se trata de que actúe rajatabla, no somos prisioneros en búsqueda del sacrificio o del castigo final, sino somos ciudadanos que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Entonces, la autoridad está obligada a actuar de acuerdo a sus facultades. Se distinguen 2 tipos de facultades principales: las facultades de gestión y las facultades de comprobación. En estas facultades de gestión es donde está habiendo mayor énfasis de parte de la autoridad fiscal para buscar el cumplimiento de los contribuyentes, asistiendo, controlando y vigilando. Y esta vigilancia, este control que hace sobre los contribuyentes, lo está haciendo a través de las herramientas electrónicas y lo está haciendo a través del CFDI. Entonces, el CFDI, que en su momento era precedido por la factura en papel, que no era más que el comprobante que acreditaba la deducción de mis operaciones o la generación de mis ingresos, hoy ha tomado un carácter enormemente trascendental para la relación entre la autoridad y los contribuyentes, entre la autoridad y los contadores, entre la autoridad y los diferentes actores de la contribución y de la tributación en México. ¿Por qué? Porque están haciendo facultades diferentes, ¿sí? Ya se está empezando a visualizar de manera diferente otras facultades del SAT que, si bien es cierto, no son de índole todavía doctrinalmente aceptados, de facto ya están sucediendo. ¿Y qué quiere decir esto? Las facultades sancionadoras. Hace rato lo mencionaron precisamente en que se les da ya características penales a los comportamientos que son los no deseados. Y eso es lo que está pasando. Antes la autoridad se conformaba con el cobro de las contribuciones. Hoy no. Hoy, además de las multas que por supuesto impone, está sancionando con penas corporales a los contribuyentes. No solamente en el caso del outsourcing, también en el caso del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces estamos entrando en unos nuevos paradigmas de la actuación de la autoridad, porque ahora sí le estamos dando trabajo al abogado fiscal de la nación, a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque nadie hacía caso. Entonces están haciendo facultades nuevas y estas están evolucionando. Y las otras que están siendo también un parteaguas de nuestra legislación actual, que es el tratar de realizar sus facultades a través de disposiciones de carácter general, a través de estas disposiciones reglamentarias que le conocemos como la resolución miscelánea y que hoy día cada vez más están teniendo más efecto en la actuación de la autoridad y en los contribuyentes a acatar su observancia. Pues bien, habiendo dicho esto, pues pasamos precisamente a la parte del incremento en las facultades de gestión. Estos incrementos en las facultades de gestión se dieron durante el año 2020, desde el 29 de abril, donde a la Administración General de Recaudación,
a la de auditoría fiscal, a la de grandes contribuyentes y a servicios del contribuyente, les dieron facultades de gestión para que entonces ellos empezaran a interactuar con los contribuyentes, a guiar a los contribuyentes, a que les enseñaran cómo actuar de una manera más adecuada. Y esto, señores, lo llevamos precisamente a la historia de nuestros CFDIs. Nuestros CFDIs no son nuevos. Como lo pueden ver aquí a mis espaldas, han tenido esta evolución. Y esta evolución, si ustedes me lo permiten la recomendación, pueden fijar la pantalla de su servidor para que se alcance a ver de buen tamaño el texto que tengo a mis espaldas. Se puede notar el tiempo que lleva el CFDI con nosotros, donde sus primeros inicios fueron en 1990, cuando empezaba el Internet y el comercio electrónico explotó. De ahí viene el 2004, 2007, 2010, 2014, 2017, hasta lo último que tenemos con el CFDI que nació en el 2014, la versión original, el 3.3 en el 2017. Y señores, nos vamos a arrancar con un CFDI versión 4.0 para el 2022. Entonces, realmente tiene mucho tiempo esto. Y además, debemos tener muy claro lo que son los CFDIs, porque estos son los que van a regular la interacción y cómo el SAT nos va a permitir guiarnos, nos va a permitir controlarnos, nos va a permitir vigilarnos a través de estos elementos que tenemos aquí. Y entonces lo digo a manera de reflexión. Es un indispensable, es un requisito, ya lo vimos, para la declaración anual del 2020, ¿cierto o no? Al menos para las personas morales, así lo fue. Bueno, para el 2022 va a ser y será, como pregunta, un elemento básico para el cálculo de los impuestos del 2022. Yo creo que todos tendrán su respuesta, pero seguramente no diferiremos al pensar que definitivamente va a traer un impacto muy grande en el cálculo de los impuestos de los contribuyentes. Pues bien, ahora vamos a hablar de las 6 modificaciones después de este pequeño, perdón, y digo pequeño, precedente. Vamos a hablar de las modificaciones y sus efectos, de lo que van a tener estos cambios en los CFDIs en su versión 4.0 para el 2022. Número 1 es que dice la autoridad, ¿sabes qué? El comprobante fiscal digital cambia porque te va a dar beneficios, estimado contribuyente. ¿Sí? ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, pues dice, al contribuyente le va a dar la oportunidad de reportar completo. Me agradó la frase que se ocupó hace rato en la exposición de los abogados. ¿Saben qué, señores? Las obligaciones son para cumplirse. Si estás buscando cómo salirte de las obligaciones, es como cuando buscas quererte salir de casa. Sí, cuando te sales de casa, andas por tu cuenta. Entonces, yo creo que estas obligaciones cada vez las están incorporando más, manejándolas en forma de beneficios. ¿Por qué? Porque los contribuyentes no tendrían problemas si reportaran completos. Entonces, ellos lo manejan como un beneficio. Siguiente, va a facilitar la presentación de declaraciones. Para la autoridad, ¿qué beneficios tenemos? Bueno, fortalecer la calidad de la información. Pues por supuesto, ¿para qué va? Recordaremos que ahora la autoridad y en todos lados la información es poder. Pues la autoridad va a tener más poder al tener mayor calidad de la información. Por otro lado, va a aumentar el grado de aprovechamiento de la información. Es decir, va a tener más cosas que hacer con ellos. Esta es la razón del cambio al CFDI 4.0. Ahora, ¿qué más trae el CFDI 4.0? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos entre sus modificaciones principales, número 1 es el nacimiento de esta versión. Tiene modificaciones en el CFDI de recepción de pagos, pero también y de manera muy importante tiene modificaciones en lo que es la cancelación del CFDI. Esto es muy importante porque dentro de la cancelación establece límites precisamente para la cancelación de los CFDIs. Esos son de los cambios más importantes que traemos en el CFDI versión 4.0, que no podía estar desligada de la reforma fiscal. Y el primer límite que nos trae es el régimen simplificado de confianza solo podrá cancelar el CFDI cuando haga operaciones globales, es decir, de facturas, de operaciones con el público en general,
cuando lo haga en el mismo mes a que corresponde el CFDI. ¿Qué tal? Entonces, aquí el contribuyente tiene que estar perfectamente atento al momento en que hace el comprobante en primer lugar, que creo que nos queda ya clarísimo que las operaciones de público general tendrán que ser en el mes. O sea, no es que después, es que 72 horas, es que más adelante, no, señores. La facturación tiene que ser en el mes, la de los clientes y la del público general. Bueno, la de los clientes en específico, perdón, voy a corregir. La del cliente que me solicita factura y la factura global. Estos dos tendrán que ser en el mes al que correspondan, porque la cancelación solo puede hacerse en el periodo al que corresponde la facturación, en el mes en que hiciste tu facturación. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Segundo, algo para preocuparnos es que la facturación de los demás contribuyentes, ya no reciclo, de los demás contribuyentes, la facturación tiene que ser la cancelación de la facturación tiene que ser en el mismo ejercicio. Entonces, son dos supuestos que tenemos aquí. Reciclo, sus facturas globales solo las puede cancelar en el mismo mes en que las generó. El resto de los contribuyentes solo puede cancelar sus FDIs en el mismo ejercicio. Esto está, es un paso desde el punto de vista de la autoridad hacia la certeza jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos un comprobante por una operación que tenemos con un tercero. Yo emito mi comprobante porque le doy la operación a otro que lo recibió. Yo genero este comprobante porque se lo entrego a otra persona, tal vez mi trabajador. Yo genero este comprobante porque genero un CFDI de traslado para el transporte de mercancía. Entonces, para la certeza jurídica debe permanecer inamovible los documentos electrónicos. Por lo tanto, ya se está llegando al grado de decir, no se pueden cancelar los documentos electrónicos. Tiene que quedar evidencia, tiene que quedar huella. Y si lo quieren revisar aquí, dentro de los conceptos de cancelación, además, existe un catálogo, este nuevo catálogo que no voy a explicar a detalle por cuestiones de tiempo, saben que es preocupante, pero que definitivamente necesitamos identificar la razón de la cancelación. Y la razón de la cancelación debe estar, ojo, justificada y documentada. Esto es importante. Es un cambio de paradigmas por completo, porque antes cancelábamos en el momento que nos parecía más oportuno y a veces ese momento era en la presentación de la declaración anual, porque ahí me sobraban los comprobantes. Ahora definitivamente estos tiempos van a cambiar, las fechas de cierre van a cambiar. Y señores, esto que les estoy platicando es el primer paradigma de los cambios en el CFDI para el año 2022. Y esto, por supuesto, está perfectamente ligado con la reforma al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿van a cambiar las cosas? Definitivamente van a cambiar. Siguiendo adelante con este tema, vamos al punto número 2. El punto número 2 es ¿qué nuevos datos obligatorios, qué nuevos datos nos obliga? Y si nos obliga es que los tenemos que cumplir al emitir mi CFDI. Y lo vemos aquí. Fíjense, en este caso tenemos que ya desde el año pasado los CFDIs debían tener el RFC del emisor. También, por supuesto, debían tener dos atributos más. Ojo, aquí esto lo menciono, no necesariamente porque estuviera en el Código Fiscal de la Federación. Esto estaba en el anexo 20, en el estándar del CFDI. Y se tenían que agregar estos dos campos, el SNCF, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y si había subcontratación. Entonces, estos dos datos ya estaban desde antes. Ahora, para este año 2022, le agregan que tenemos que incorporar el nombre del contribuyente o la razón social del contribuyente, lo cual deberá estar incluido en el XML. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el código postal, que también es un nuevo requisito que se le debe agregar al CFDI, y el nombre a veces aparecían en las representaciones impresas, pero no aparecían realmente en el XML.
¿Esto qué es lo que lograba? Bueno, que una persona pudiera poner o no poner su nombre, poner o no poner el código fiscal y de todos modos no tendría problemas para generar el CFDI. La reforma, el cambio para el 2022 tiene lo siguiente. Número 1, aplicar las facultades de gestión que hablábamos hace un rato de la autoridad fiscal. Va a validar y en caso de que la autoridad valide que hay un problema de operación del contribuyente, por ejemplo, que el contribuyente no está inscrito, o perdón, que no está inscrito, o que estando inscrito su RFC se encuentra cancelado, no le va a permitir generar el CFDI. Va a evitar el timbrado, por ejemplo, si existen inconsistencias en el domicilio, para lo cual quiere el código postal. Entonces, dense cuenta que si hay incongruencias entre la información que se plasma en el CFDI con la información que hay en las bases de datos de la autoridad, entonces va a haber el uso de las validaciones del CFDI y va a evitar la emisión de este comprobante fiscal. Entonces, eso es por un lado, son para los datos del emisor. Yo creo que nadie tendrá problema en poner sus datos, ¿verdad? Digo, hay que poner los datos del domicilio fiscal o del lugar donde se emitió el comprobante, en caso de que tenga sucursales. Si no los emites, pues definitivamente, si no se los pones al CFDI, no te va a dejar timbrar. Pero yo me voy a otro tema, que es el que tiene que ver con la seguridad y la privacidad de los datos. A mí se me hizo una reforma muy afortunada cuando quitaron el dato del nombre del contribuyente y de su domicilio. La autoridad hoy corrige y dice, no, como que siento que siempre sí necesito esos datos. ¿Para qué? Para mis facultades de gestión, para controlar a los contribuyentes. Entonces mi recomendación, señores, es, ¿sabes qué? Pues forma, no quieres que aparezca tu nombre en el CFDI, pues vas a tener que formar una sociedad anónima para que haya anonimato precisamente, con todo lo que esto implica. O la otra, no se ha eliminado la posibilidad, ¿sí? La sociedad por acciones simplificada. Entonces, estas sociedades por acciones simplificadas, es que no quiero una sociedad grande. No, no te preocupes. Es un tipo de sociedad muy pequeño donde no necesitas más socios, eres tú, pero lo que ya no aparece es tu nombre. Entonces, en un tiempo donde hay tanta delincuencia, me parece que esto viene siendo una opción que es viable para muchos contribuyentes. Y bueno, vamos a ver las consecuencias. Fíjense, ahí les van las consecuencias. El punto es, las consecuencias, si el CFDI del emisor no coincide el código postal que emite con el código postal donde está desarrollando sus actividades. Señores, eso automáticamente, como responsables, como receptores del CFDI, nos debe alertar. Si el código postal del CFDI que me acaban de dar no coincide con el domicilio donde están desarrollando las operaciones, donde me entregaron la mercancía o donde se encuentran las operaciones principales del contribuyente, oye, pues yo creo que ya tenemos problema ahí con el proveedor, ¿sí? Entonces ya desde aquí nos puede servir. Entonces hay que verificar esta coincidencia del domicilio fiscal, no porque sea un requisito, el requisito es que esté, sino porque nos sirve para ver cómo se está comportando el contribuyente. Pues bien, señores, vamos en el segundo cambio de los complementos. Vamos a pasar al tercero. ¿De qué nos habla este tercer cambio en materia de comprobantes fiscales? ¿Y por qué me gusta hablar de comprobantes, señores? La verdad es porque los comprobantes les aplican a todo mundo. Empresas grandotas, empresas chiquitas, medianas, no contribuyentes, organismos fiscalizadores, entidades paraestatales, municipales, a todo mundo tiene que ver con los CFDIs. Y en este caso vamos a hablar del CFDI, que es el más importante para el 2022 para la autoridad fiscal. Ojo, señores, ¿por qué digo esto? El CFDI de complemento de pagos entró en vigor desde el 2017. Todavía estoy seguro que ustedes conocen personas que no ocupan el CFDI de complementos de pagos. Bueno, entró en vigor desde el 2017. Posteriormente tuvo restricción, existió o entró en vigor la restricción temporal de sellos como otra facultad de gestión de la autoridad fiscal. Es decir, a ver,
haces comportamientos o realizas comportamientos que no me parecen adecuados, te voy a ejercer facultades de gestión. Y esto es, te voy a restringir tus sellos para que no puedas timbrar. No te estoy ejerciendo actos de fiscalización. No. Es una facultad de gestión para orientarte. ¡Qué bárbaros! ¡Qué buena onda que me orientan! En la reforma del 2020, la restricción temporal de sellos solamente aplicaba en la fracción en la que hoy vamos a hablar, cuando no reportabas bien tus ingresos, es decir, para ISR, y cuando no reportabas bien tus retenciones, ¿sí? Hasta aquí era donde aplicaba la restricción. ¡Ay, pero 2022! ¿Qué creen que va a pasar? Y va a ser importante para 2022, pero la autoridad, se los firmo, que lo va a ocupar retroactivamente porque es un cambio de procedimiento. El complemento de pagos viene y es obligatorio desde el 2018. Entró en vigor el 2017, pero lo aplazaron. Realmente entró en vigor por resolución miscelánea el 1 de enero del 2018. Y fíjense lo que va a hacer la autoridad. Ahí les va. La autoridad lo que va a hacer es lo siguiente. Dice, bueno, tu valor de actos y actividades, es decir, tus declaraciones para efectos de IVA, no coinciden. Voy a hacerme aquí a un ladito para que se vea más claro. Tu valor de actos y actividades son diferentes a tus CFDIs, a tus complementos de pago o a tus estados de cuenta bancarios, porque es lo cobrado, ¿sí? Porque es lo cobrado. Entonces, yo tengo acceso a la autoridad, dice, yo tengo acceso a tus estados de cuenta bancarios, yo tengo acceso a tus CFDIs. Entonces, si yo veo que tu valor de actos o actividades con tus estados de cuenta bancarios o tus CFDIs de complemento de pagos o los CFDIs que emitiste de ingresos cobrados y no coinciden, te voy a restringir temporalmente los sellos. Estos, señores, es muy importante porque nosotros lo visualizábamos solamente, y la autoridad lo había hecho solamente con retenciones y con ISR, pero no lo había hecho con IVA. Modifica ya precisamente el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación y establece esta posibilidad de empezar a cancelar los sellos para el caso de actos y actividades de IVA. Y esto, la verdad, es algo que es preocupante porque la autoridad se da cuenta cuando no has pagado el IVA. Esto ya lo ven. De hecho, ahora te inicia facultades de comprobación. Te manda invitaciones para decirte que te corrijas, porque ellos ya saben cuando no has pagado completo el IVA. Ya lo saben. O por DIOTS, o por estados de cuenta, o por CFDIs. Y ahora va a llegar restricción de sellos en materia de IVA. Por eso no lo había en años anteriores. Y aquí concluimos el presupuesto número 3, el cambio número 3 en materia de CFDIs. No haciendo lo menos interesante, vamos a hablar del número 4. El número 4 es, ahora, para el que deduce, pues va a tener nuevos requisitos los CFDIs, porque el que deduce debe ver y el que emite debe incorporarlos en el CFDI que emite estos requisitos. Número 1, el RFC, el cual no es cambio, ya estaba en el 2020. Pero lo que le cambian es que ahora también debo proporcionar mi nombre o razón social. Mi RFC ya no es suficiente. Además, el código postal, también se debe incorporar y ahora está obligado a incorporar el uso del CFDI. Entonces, ya no de que no, ponle el que quieras, no te preocupes. No, señores. El uso del CFDI ya es obligatorio incorporarlo. Entonces, antes solo era RFC, ahora le han agregado 3 datos más. Esto del uso del CFDI, otra vez, señores, es el uso de las facultades de gestión de la autoridad, porque con ello nos va a ayudar a realizar el cálculo de nuestros respectivos impuestos. Y como ahora casi el 90 o más del 90% de las personas morales le entraron o van a entrar al régimen simplificado de confianza, prácticamente o más del 80% de las personas físicas van a entrar al régimen simplificado de confianza de las personas físicas de actividad profesional y arrendamiento. Señores, el uso del CFDI
se va a volver una necesidad para efectos de las declaraciones de impuestos, porque para eso va a ser ocupado el CFDI. Para eso están haciendo estos cambios. Para eso viene la versión 4.0 del CFDI, señores. Así que mucho ojo con estos cambios. Además de este punto número 4, me queda por agregar precisamente lo que viene a ser la exposición de motivos, tanto de la reforma como de la versión 4.0 del CFDI. El eje principal de las actividades de la autoridad va a ser el CFDI. Va a apoyar a 10 millones de contribuyentes que van a entrar presumiblemente al reciclo. Van a buscar simplificación administrativa, van a lograr, porque así lo planteó la autoridad, la determinación automática de los impuestos. Eso es lo que busca la autoridad. Y aquí el problema es para nosotros, amigos contadores y estimados empresarios. A veces hay empresarios que dicen, yo no quiero saber de la determinación de impuestos, ¿ok? Entonces sí necesitas contador, porque a pesar de que la determinación de los impuestos sea automática, va a depender de cómo uses tus CFDIs. Y si tus CFDIs no los usas adecuadamente, entonces seguramente esos impuestos van a salir mal. Así que tenemos que prepararnos ambos, empresarios y contadores. Siguiente. Va a ser para desincorporar gastos que no correspondan al domicilio del contribuyente. Al ya estarme pidiendo el código postal, yo en algunos gastos que los tengo incorporados con un código postal diferente al del domicilio fiscal del contribuyente, ya no podré incorporarlos dentro de mis gastos deducibles. Entonces, es otro de los puntos que va a afectar en la deducción de los contribuyentes. ¿Qué les parece esto? ¿El CFDI viene con todo? Sí, definitivamente viene con todo. Vamos al cambio número 5. Estamos manejando solo los cambios principales. Hay todavía otros cambios interesantes precisamente en la modificación, en la reforma fiscal para 2022. Pero vamos a hablar de la actualización de las obligaciones fiscales. En la actualización de obligaciones fiscales dice la autoridad, yo te voy a guiar, querido contribuyente. Tú vienes a darte de alta, pero pues vienes a darte de alta pues como todo contribuyente que desea cumplir con sus obligaciones y a veces pues tal vez no sabes qué es lo que quieres y te inscribes en un régimen que no es el que te corresponde. Tú te das de alta conforme al 27 y lo único que yo puedo hacer como autoridad es recibirte tus obligaciones. Pero no te preocupes, querido contribuyente, yo te voy a guiar. Y entonces voy a ocupar el CFDI. La descripción que tú pongas en tus bienes, en tus mercancías o en el uso o goce, la descripción que tú le pongas en el CFDI, yo la voy a utilizar para modificar tus obligaciones o para cambiarte tu actividad. Ah, caray, pero ¿por qué? Es que tal vez te equivocaste, dice el fisco. Entonces ellos nos van a actualizar y tienen la posibilidad, ya que se ha modificado precisamente el Código Fiscal de la Federación, para darle esta facultad a la autoridad donde nos dice, de acuerdo al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, y como ejemplo lo vamos a poner, que si vamos a decir una empresa, un ente que se dedica a recibir donativos, empieza a vender pulseras para financiar su actividad y resulta que alguien le compra un buen número de pulseras porque está apoyando a una causa noble y le compra pulseras. Ah, pues resulta que esta persona que estaba autorizada tal vez para recibir donativos, pero empieza a vender pulseras y ya rebasa de los montos autorizados y el SAT lo descubre, le va a actualizar sus obligaciones, porque no puede estar entonces como un ente no lucrativo si se está dedicando a vender. Interesante, ¿verdad? Vamos a otro caso, sindicatos. Resulta que los sindicatos no deben realizar actividades lucrativas. Los sindicatos lo único que pueden hacer es recibir ingresos de sus propios miembros. Y entonces ellos hacen actividades de arrendamiento. A ver, espérame. ¿Te hacen falta tus obligaciones, sindicato? No te preocupes, yo el SAT te las voy a actualizar. Y entonces, con lo que tú estás generando en la descripción de tus FDIs, yo voy a actualizar tus obligaciones porque tú no lo sabes y como no lo sabes, yo te voy a ayudar. Y entonces te voy a poner obligaciones.
Esto parece de risa, ¿no? De que nos va a ayudar la autoridad. Lo que es importante y va a ser muy interesante en términos de la defensa fiscal que podamos hacer a favor de nuestros contribuyentes, de nuestros clientes, es cuál es la dinámica que la autoridad va a seguir para hacer esta actualización de obligaciones. Si va a permitir, porque debe permitirlo, que el contribuyente haga las aclaraciones. Entonces, ¿por qué medio la autoridad va a informar al contribuyente cuál es el procedimiento, cuáles son los plazos para la aclaración? Señores, todo eso no existe. La reforma no lo contempló. Entonces, habrá que ver qué dice resolución miscelánea. Va a estar interesante. Y por lo tanto, la resolución miscelánea, como siempre, se acaba excediendo en sus alcances. Pues bien, aquí ha terminado el punto número 5 del CFDI. Vamos al último, señores, porque se nos acaba el tiempo. La emisión de CFDI en el RECICO, régimen simplificado de confianza. La emisión de CFDI, número 1, es obligación del contribuyente del RECICO contar con CFDI por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. ¿Con esto qué queremos decir? Nada de que comprobantes simplificados y que solamente lleno la declaración. No. Tiene que haber CFDI por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Punto. De hecho, desaparece para el 2022 la mención del comprobante simplificado. Así que, señores, se tienen que hacer CFDIs. Segundo, esa es la fracción tercera del artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fracción quinta de este mismo artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que regula los recicos. Dice, estás obligado a expedir y entregar a tus clientes el CFDI por operaciones que realices con los mismos. Entonces, les aseguro, señores, que va a haber un cambio en la resolución miscelánea importante para el próximo año. Y este tiene que ver con las excepciones. ¿De qué CFDIs puedes no emitir? Y yo creo que la regla 27124 de la resolución miscelánea para el 2022 va a tener cambios innegables. ¿Por qué? Porque la idea es que haya CFDIs del total de ingresos. Vamos a ver ahora cómo se van a manejar lo que ya no se conocen como comprobantes simplificados, Ya no se les llama comprobantes simplificados, ya no existe. A esto se les llama comprobantes fiscales por operaciones con público general, ¿sí? Entonces, estamos obligados a hacerlos por la totalidad de los ingresos y a entregarlos a nuestros clientes. Aquí es donde viene el cambio más importante en el régimen simplificado de confianza. Y esto nos trae a, bueno, ¿cuál es el problema, no? El contador me los emite, pero yo no me encargo de nada, ¿no? Yo contribuyente, yo empresario, yo no sé, yo ni sé ocupar la computadora, ¿no? Bueno, lo que va a pasar con estos contribuyentes es lo siguiente. Si percibió ingresos y la autoridad se da cuenta que no emitió CFDIs, automáticamente le da la salida del régimen simplificado de confianza. Automáticamente le da la salida del régimen simplificado de confianza, independientemente de otros castigos, sanciones que la autoridad puede realizar, así como facultades de gestión. Es decir, voy a ver de qué manera yo motivo al contribuyente a que lo haga. Y aquí me queda una pregunta. Con estos cambios, donde está obligando a que los contribuyentes salgan de este régimen simplificado de confianza, va a motivar, va a procurar que se incorporen realmente los contribuyentes en estos regímenes que se supone están hechos para estos contribuyentes pequeños? Yo creo que la respuesta es en la cabeza de la autoridad, sí. Esa fue la intención, pero ya veremos qué pasa en la realidad, porque estas obligaciones se ven un tanto complicadas de cumplir. Pues bien, habiendo concluido con los 6 puntos que tenemos de cambio del CFDI, solo me resta concluir con estas siguientes recomendaciones. Número 1,
Vamos a determinar fechas de corte. Vamos a determinar fechas de corte en las áreas operativas o en la información generada por la empresa o cliente. Es decir, facturación tiene fechas límite, cobranza tiene fechas límite, el cliente tiene fechas límite para entregar documentación. O sea, tenemos que establecer fechas de corte porque si no, no va a haber manera de que se cumpla con estas obligaciones fiscales. ¿Sí? Esa sería la recomendación número 1. Recomendación número 2. Establezcamos límites entre responsabilidad, entre administración y contabilidad. A veces parece que están muy pegadas, pero no lo están. Unos se encargan del manejo y la administración de los recursos y otros se tratan del control de la información financiera para la salvaguarda de los recursos. Los dos cuidan los recursos de la entidad, pero no se dedican a hacer lo mismo. Entonces tenemos que establecer límites, porque si la administración no trabaja en conjunto con la contabilidad, y no establecemos límites entre lo que hace uno y lo que hace el otro, señores, nuestra información va a estar mal. Y esto, por supuesto, nos lleva al siguiente desafío, siguiente recomendación. Tenemos que capacitarnos acorde a nuestras actividades. De acuerdo a estas responsabilidades que establecimos, también debemos capacitarnos, no solo el contador, también el que se encarga del área administrativa, porque ellos manejan los FDIs. Si los FDIs le llegan al contador, ya les llegarán demasiado tarde. De ahí viene la última recomendación, señores. Actuemos con confianza. Actuemos completamente seguros de que las cosas van a salir bien. No podemos estar con miedo. Tenemos que actuar con confianza. Actuemos con responsabilidad. Y esto quiere decir, si es una obligación, cúmplela. Si es una facilidad, tómala. Si es tu actividad, realízala, pero actuemos con responsabilidad. Actuemos también, señores, con respeto, respeto para nuestros clientes. Enseñémosles, entendámoslos. Ellos tienen miedo porque desconocen de las actividades que deben de realizar. Muchas veces vienen con ese temor directamente a hablar con nosotros. Y esto nos obliga a ser respetuosos con ellos, ser respetuosos de sus dudas, ser respetuosos de sus temores, ser respetuosos de todas las inquietudes que los surjan. Y esto nos lleva a la última recomendación, que es actuemos con proactividad. A veces el empresario no nos entiende. A veces nuestros mismos colegas, entre colegas, no nos entendemos porque alguien lo dice de una manera y otro lo interpreta de otra y otro lo piensa de otra. Y señores, esto nos obliga a ser proactivos, a buscar una manera diferente de decir las cosas, una manera diferente en la que podemos transmitir estos cambios y estas reformas y esta constante evolución en la que se encuentran todos los negocios y toda la norma. Amigos, estos son los desafíos, estas son las recomendaciones que yo les hago, se las hago con todo cariño, con todo respeto y los invito a que compartamos con generosidad. Esto es lo que nos va a dar más hoy y en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que es un tema, como comentábamos desde un principio, es un tema muy importante y que tanto nosotros como contadores tenemos la responsabilidad, como bien lo decías, de poder actualizar completamente a nuestros clientes, ¿no? Nos queda claro que la autoridad de alguna manera está alineando completamente todas sus características o todas sus herramientas con el propósito de tener más y mucho mejor control, ¿sí? Mucho mejor control con todos los contribuyentes, ¿no? O sea, yo creo que en este caso las auditorías, que no es idea, no es idea porque no estamos para darles ideas al SAT, pero sin embargo yo creo que esta alineación que tienen y con su robot, yo creo que va a provocar precisamente esto. Ahora, fíjate que tenemos algunas preguntas precisamente de nuestros colegas y hay una muy importante que quería que le aclararas en este sentido. Entonces, la factura global que comentabas no se podrá diferir, o sea, no se puede hacer después del mes. Tiene que ser o tiene que efectuarse durante el mes. ¿Es así? Así es, mi estimado Juan. Definitivamente la factura del mes tiene que ser elaborada con la fecha que corresponde al periodo
por el cual se están reportando las ventas. Aquí, por supuesto, entramos en los problemas de operación, que a veces no se puede hacer de esa manera, ¿no? Pero si yo opto, vamos a ver qué dice la resolución miscelánea, porque me daba oportunidad de hacerlo a la semana, a la quincena, al mes y en el caso del RIF bimestral. Oigan, ¿y por qué necesitamos llegar al último día a hacer la factura? ¿O por qué hacerla a los 3 días siguientes? Cuando puedes facturar el 99%, 95% de tus ingresos en el mes y a lo mejor ya solamente dejas el 5% para el mes siguiente. Entonces, esa sería mi recomendación. Pero definitivamente el timbrado es lo único que sí puede pasar del mes. Pero la fecha a la que corresponden los ingresos, es decir, la fecha de la realización de la venta que se reporta, el CFDI sí debe corresponder al mes. No es lo mismo fecha de timbrado y la fecha de elaboración del CFDI. El CFDI debe estar elaborado máximo el día o el mes al que corresponde el periodo del ingreso que se está reportando. Lo único que puede tardar 3 días más es en timbrarlo. Pero si lo haces 3 días después y lo timbras 3 días después, ya está fuera de tiempo. Perfecto. Otra de las dudas, Gonzalo, que referente a la cancelación, porque eso es muy importante. Están restringiendo la temporalidad de la cancelación, ¿sí? Que como bien decías, ahora tiene que ser máximo durante el ejercicio que se haya expedido este CFDI. Ahora, ¿qué pasa con los CFDIs que se expidieron previos o en este ejercicio previos al 22? O sea, estamos en el 22. ¿Se van a poder cancelar esos CFDIs anteriores al 22? Es una pregunta interesante la que haces aquí, Juan. No podría yo anticiparte la operación que el SAT y el criterio que el SAT pudiera tomar, pero sí te voy a decir lo siguiente. El esquema de cancelación viene incorporado en la versión 4.0 del CFDI. Por lo tanto, no tendrían los argumentos que establece la versión 4.0 en la versión 3 del CFDI. Por lo tanto, yo considero que lo de 2021 sí habría posibilidad de cancelarlo el año siguiente, pero 2022 definitivamente ya no, porque a menos de que lo permita por facilidades administrativas, ya el CFDI 4.0 y la norma hecha a partir del 1 de enero, que empieza en vigor a partir del 1 de enero del 2022, ya no va a permitir la cancelación fuera del ejercicio. Entonces yo lo dividiría en 2 partes. CFDIs previos sí podrán cancelar seguramente o podrán seguir cancelando sus operaciones. CFDIs versión 4.0 a partir de 2022 posiblemente ya no puedan o muy seguramente ya no puedan. Espero haber contestado, Juan. Perfecto, muchas gracias, mi estimado contador Gonzalo. Un saludo hasta Veracruz y gracias por su exposición. Mi estimado Juan Carlos, ¿me podrías hacer el favor de entregar el reconocimiento aquí a nuestro síndico? Con todo gusto. Por favor. Con todo gusto. Lo van a poner en pantalla. Gonzalo, este es un reconocimiento que hace Concanaco Servitur México, ¿sí? A tu brillante exposición, para lo cual comenta: Concanaco Servitur otorga el presente reconocimiento al licenciado en Contabilidad Gonzalo Juárez López Jr. por su participación en el Congreso Nacional Anual Actualización de Reformas Fiscal 2022 con el tema Modificaciones al CFDI y sus efectos fiscalizadores, auditorías y restricciones de sellos, el día 23 de noviembre del 2021, firmando el ingeniero Héctor Tejada Saar y el doctor Octavio de la Torre. Muchas felicidades por tu participación.